Buenas noches a todos. Hemos empezado con un ligero retraso respecto a lo habitual en atención a las dificultades de aparcamiento. No sé si se está produciendo un poco de eco. Bueno, Tom Vance, bienvenido a Mallorca. Al fin y al cabo es una isla como Inglaterra, o sea que tienes que sentirte cómodo, aunque ya eres medio español. Un único forastero, pero sí. Bien, hoy tenemos con nosotros a Tom Vance Marañón. Su padre, Tomás Ferrier Vance, nació en Chile, hijo de escocés y chilena. Su padre trabajó como agregado de prensa en la Embajada Británica en España. Allí conoció a la hija menor del doctor Gregorio Marañón, con quien se casó y tuvo al pequeño Tom Vance aquí presente. Con el pequeño no tiene nada que ver. Tom Vance se licenció en Historia Moderna en la Universidad de Oxford y en 1974 comenzó su etapa en Madrid como corresponsal de la agencia Reuters. Posteriormente fue delegado en España de la revista Newsweek, del diario Washington Post y corresponsal del Financial Times. Desde el 2008 es consejero de Eurocofin, una consultora de comunicación corporativa y financiera con sede en Madrid. Es colaborador habitual de Expansión y El Mundo. En 2001 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II por su contribución a las relaciones culturales entre el Reino Unido y España. Por cierto, su padre también la recibió en 1983. En 2014 recibió el 25 Premio de Periodismo de FIES de manos del rey Felipe VI. Bien, en esta conversación que vamos a mantener alrededor del libro escrito por Tom Vance, que por cierto, no sé si lo puedo decir, pero he oído decir que en realidad este libro es del editor hasta que pagues el adelanto. Sí, y ahí hay unos ejemplares a la venta. Si ustedes colaboran un poco, pues empezará a ser mi libro y no es mi libro. Bueno, en cualquier caso, es una buena oportunidad para mantener esta conversación volviendo la vista atrás de estos 40 años. El libro se titula, como sabéis, De la fruta madura a la manzana podrida, el laberinto de la transición española. A lo largo de la conversación veremos por qué fruta madura y por qué de la manzana podrida. Es verdad, cuando lees el libro, yo me lo he leído, se adivina la doble mirada de lo que decía del mig forastero, del periodista y del periodista que habla con todo el mundo. De hecho, Tom Vance en la página 10 del libro dice que tuve la inmensa suerte de poder vivir muy de cerca el cambio político y su desenlace como corresponsal de medios extranjeros. Es posible que para ver las cosas bien convenga ser algo forastero. De hecho, el libro comienza diciendo que todo se transformó, y yo creo que esto es importante para entender todo el libro, que todo se transformó en España durante los casi 40 años que duró el franquismo, salvo el sistema político. La España rural y del hambre se convirtió en una sociedad urbana y de consumo, pero el poder lo controló siempre una sola persona y lo administró su partido político. Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar. De hecho, el libro transcurre desde la muerte de Franco hasta el gobierno de Aznar. Le hemos pedido a Miguel Palleras, periodista e historiador, que nos acompañe esta noche a dar fluidez a este recorrido de 40 años con nuestra historia reciente, historia por otro lado, historia viva, en la cual
todos recordamos cosas. Una cosa que me ha llamado la atención de tu libro es de que algunos personajes que yo tenía ya en la nebulosa les das mucha relevancia y otros que yo le había dado mucha relevancia tú no le das tanta. Supongo que es un problema mío, ¿no? O de esa visión de Mitch Forster que hace que las cosas desde cierta perspectiva se vean mejor, ¿no? En cualquier caso, empezamos. Miquel. Gracias. Hola, buenas tardes. Como ha dicho, yo me dedico al periodismo, a este oficio, desde hace unos 28 años. A lo largo de este tiempo, casi 3 décadas, he entrevistado a todos los líderes políticos que lo fueron durante el tiempo de la transición en Baleares, así como a muchos otros protagonistas de aquellos años. Y si algo he aprendido de haberlos entrevistado es que todos ellos tienen una extraña querencia hacia el recuerdo selectivo, cuando no al recuerdo falso, y más cuando más importantes fueron en sus cargos, o sus cargos fueron importantes. Esto me ha hecho siempre desconfiar mucho de los libros, de los reportajes, de los análisis, de los reportajes de prensa, de televisión, de análisis, cualquier formato sobre la transición, porque es un periodo histórico que se da mucho a tener recuerdos falsos y sobre todo a seleccionar recuerdos. Por eso desconfío casi absolutamente de la mayor parte de los trabajos que he podido consultar o leer. Así que cuando me ofrecieron copresentar el libro de Tom, empecé a leerlo y enseguida perdí esa desconfianza al leer lo siguiente. El periodismo que observa los hechos sobre el terreno y los relata con fidelidad es una aportación clave a la historia. Mejora porque matiza como fuente histórica la de los despachos diplomáticos interesados y también la de los testimonios de los actores de los hechos que ocultan o directamente mienten en aras de su autojustificación. Solo con este párrafo ya entendí que este libro sí inspira confianza, sí es un libro que debe leerse y sí es un libro imprescindible para entender al menos una visión de aquellos que se ha venido a llamar la transición democrática en España. Un libro que es periodismo o es historia, ¿no? Miguel, te agradezco y muchísimas gracias, presidente, y buenas tardes a todos. Miguel, lo del periodismo como fuente histórica, yo eso lo creo previamente y sospecho que tú también. Las fuentes históricas buenas son en general las cartas y los diarios que se escriben para no publicarse, lo que la gente apunta pero sin ninguna segunda intención de publicarlos y demás. Esos son válidos y desde hace poco el periodismo como tal no era una fuente histórica. A mí yo creo que he intentado hacer con este libro una síntesis. Es decir, lo que decía antes el presidente, a mí lo que me interesa es cómo, es curioso lo de los 40 años, ¿verdad? Cómo 40 años de franquismo y lo que decías o lo que citabas, todo ha cambiado salvo el partido único y el control único de Franco. Pero lo demás, la sociedad española había cambiado por completo y estaba desincronizada la cosa, ¿no? Y cómo 40 años después del comienzo de la democracia, lo que tienes es de nuevo cuestionado un bipartidismo o una partidocracia donde ha cambiado muy poco. Ha cambiado muy poco en el sentido de que, no sé, el reglamento de Cortes es exactamente igual que el que se inventó la Avenida La Villa. O sea,
sea el presidente de las Cortes. O la ley de partidos políticos es igual, la ley electoral, por supuesto, es igual. Y en lugar de tener un partido único, tienes esos dos partidos, digamos, endogámicos, cerrados, y eso es rechazado, que eso es exactamente lo que ocurrió el 20 de diciembre, entonces vino después de acabar el libro, pero se veía clarísimamente. Y esta manera en la cual se encierra un sistema político y no sabe renovarse, no sabe regenerarse, no sabe abrirse a los cambios de la sociedad, para mí se repite 40 años después de la democracia, como ocurrió en los 40 años de Franco. Es decir, lo de don Juan Carlos fue milagroso, porque desde luego si es Arias Navarro y si es la almirante Carrero Blanco, eso no ocurre. Eso me parece clarísimo, no ocurre de ninguna manera. Era inexorable la transición democrática después de la transición política después de la transición económica y sociológica. Claro, estás de nuevo hablando de inexorable o no, es decir, puede ocurrir las cosas que no ocurren. O sea, yo creo que las personas, los actores, yo creo mucho, en la biografía de la historia, y que en momentos dados hay la persona adecuada, en el tiempo adecuado, que hace la cosa adecuada. Y eso se da en el caso de España. Es muy interesante, y lo que intento hacer es explicarme a mí mismo y cuando don Juan Carlos decide hacer lo que va a hacer, por qué lo decide, cómo decide con quién lo va a hacer. Es decir, son preguntas que uno se hace cuando está trabajando en esta materia, y eso lo sabes tú muy bien, Manos, ¿no, Miquel? Lo de lo inexorable y lo demás, es decir, lo que estaba clarísimo es que el sistema político en España, esa camisa de fuerzas políticas del régimen, no iba a aguantar mucho más, iba a estallar, ¿no? Y que cuando eso explica, es decir, vamos a ver, estamos en el 16, va a ser 40 años en este agosto. Recordaremos los 40 años cuando en agosto del 76 Adolfo Suárez había sido nombrado sorpresivamente presidente del gobierno en junio de ese año. Cuando él toma posesión, hace que algunos de vosotros recordaréis eso de puedo prometer y prometo que al cabo de un año habrá una constitución y demás, la apertura, lo promete, y lo hizo, las elecciones fueron en junio del año siguiente a esas Cortes Constituyentes, ¿no? Pero en agosto, de repente le llega un papel a Adolfo Suárez de su despacho en la Moncloa, en la cual es cortísimo, es folio y medio, son 5 artículos muy escuetos, y se lo da, quizás es lo que tú tenías más olvidados, Torcuato Fernández Miranda. Creo que no, Torcuato Miranda es un hombre fundamental en toda esta historia. Fernández Miranda le dice, aquí tienes una ley que no tiene madre, a su vez, y es la ley de reforma política, y es la última ley orgánica del franquismo. El franquismo tenía sus leyes orgánicas y todavía estábamos en el franquismo. Y en noviembre, es decir, esto es en agosto, en septiembre comienza la ponencia en las Cortes, y justo días antes de cumplirse ese noviembre el primer aniversario de la muerte de Franco, esas Cortes franquistas aprueban
la ley de reforma política. Y la ley de reforma política es un documento como la Declaración de Independencia de Estados Unidos o la Declaración de Constitución. Es decir, we the people, vamos a elegir. Antes una pregunta que siempre me ha... ¿Por qué el empeño de Juan Carlos en suceder a Franco? O sea, me pongo un poquito antes. Pasando muchos años a la sombra de Franco, con cierta, incluso diría yo, humillación, y pasando por, dejámoslo decir, medio tonto, para llegar a ser rey, para restaurar la monarquía, para restaurar la democracia, ¿es eso? Esa manera de dar esa pregunta y pensémoslo todos. Es decir, aquí tenemos a don Juan Carlos, nieto del último rey de España, que había salido, como salió en el año 31, su padre exilado, nace en Roma, luego está un tiempo en Suiza, por fin acaban en Estoril, y a los 10 años su padre le manda a estudiar en España. Don Juan Carlos, ¿por qué quiere jugar a esto? ¿Por obediencia a su padre? Pues sí, algo de eso. Pero hay una cosa muy rara en las familias reales, no en todas, pero en estas. Juan Carlos podría haber sido un playboy perfecto y haberse casado muy bien, haber habido mucha cosa en Estoril, podría haberse dedicado a su handicap de golf, a casar, a lo que hubiera querido, ¿no? Y en cambio se somete a la disciplina primero de su padre, maestro, ir a Madrid con 10 años, y luego se somete a la disciplina de Franco, que tiene que pasar por las academias militares y demás. Y sabes perfectamente que el padre nunca va a ser el sucesor de Franco, porque eso es la rivalidad, esa hasta ¿por qué quiere serlo? Entonces, ¿qué es eso lo que mi otro país se llama el sense of duty, el sentido del deber, la responsabilidad? Hay algo en la fibra esa de ese hombre que dice, tengo esta responsabilidad, este deber, y voy a hacerlo. Y voy a ser el sucesor de Franco, el sucesor de mi padre, y voy a hacerlo yo. La restauración de la democracia y por camino a la corona, o las dos cosas, una de otra. A mí me asombra mucho lo de la cosa de don Juan Carlos. Creo que hay dos cosas. Podría estar toda la noche hablando de ellos. Pero Santiago Carrillo le puso el mote en el año 74 de Juan Carlos el Breve, que fue una entrevista con Adriana Farachi, luego la quitó cuando se volvió a editar. Y él tenía la idea de que don Juan Carlos era profundamente tonto, y yo le di a conocer mucho a Carrillo. Y hablando de eso, me dijo, mira, qué listo hay que ser para durante tanto tiempo convencer a tanta gente de que es tonto. Una muy pronto después de acceder al trono de la jefatura del Estado, tuve una audiencia con el rey y llevaba conmigo un hombre bastante importante de la revista Newsweek. Y entonces el coronel americano un hombre veterano y muy serio, le estaba preguntando lo que acabo de contar, es decir, ¿qué es lo que te mueve tal y cual, ¿no? Le mueve a usted, majestad, señor. Y entonces dijo que había cosas que él no podía, o sea, que su hijo no podía hacer, que su hijo no podía, por ejemplo, jugar al polo. Eso no tenía ni claro. Como condición para hacer el polo. No me había ocurrido que era del polo, pero para él era muy importante
que don Felipe no fuese jugador del polo, por la imagen que dice, que contaba cómo su abuela, la reina Victoria Eugenia, le había molestado mucho de que él y doña Sofía no tenían gentilhombres en la cámara, no tenían ladies, no tenía corte. Y entonces explicaba cómo la corte tenía que ser ninguna duda. Y de verdad lo de la zarzuela era espartano, al menos no era entonces. Lo que venía a decir don Juan Carlos, que no me interesó, es que era una monarquía fundacional, que había el tema, por supuesto, de legitimidad cuando su padre era Belica y tal y cual, y él tronca absolutamente en la historia de la corona española y lo que es la corona española en la historia de este país, pero había ese elemento fundacional. Al respecto de eso. Para acabar con eso. Y entonces el americano me dice, usted tiene que ser un muy buen rey como George Washington tenía que ser un muy buen presidente. Y a don Juan Carlos le encantó eso, dijo, sí, como Washington, como Washington. Sí, bueno, me parece una comparación un poco exagerada como Washington, la verdad. A ver, Juan Carlos de Borbón tiene 31 años en 1969. Estamos en plena Guerra Fría. En este país nadie se imaginaba que 6 años, 8 años después tendríamos una constitución, 8 años después, 9 años después tendríamos una constitución. Él acepta ser no que reinstaura la corona, porque la corona no se reinstaura, se inventa una nueva corona, la inventó Franco en el año 47, y él la acepta, la jura, la corona del 18 de julio, la corona del movimiento, la corona de Franco, y su padre, de hecho, se cabrea un huevo y hace unas declaraciones explosivas acusándolo de traidor y de haber efectivamente roto la línea dinástica de los Borbones, lo cual es cierto, es un hecho. Sentido de responsabilidad, pero también ambición debería tener, porque que un hombre con 31 años decida, es cierto que nunca tuvo una relación muy familiar, por así decirlo, con su padre, pero es una ruptura en ese momento absoluta. ¿Pero ambición personal o ambición por el país, por España y su futuro, por su generación? Es una ambición generacional. Yo le doy mucha importancia en el libro al círculo que don Juan Carlos reúne en torno a sí. Hay gente bastante importante. Uno fue el que era su secretario privado, que era José Joaquín Fuster de Casa, otro era Jaime Carvajal, otro era Nicolás Franco, el sobrino de Franco. Carvajal fue muy importante, Fuster de Casa también. Esto es lo que hacen, es que le traen a don Carlos, le abren mucho la visión. Si me permitís, y no para decir, hay una cosa muy que esto sí que me interesó mucho cuando me puse con ello en el libro, que es lo siguiente. Tú hablas del año 69, Miguel. Adelantamos un poco más. En el año 69 es cuando hay una nueva, la que sea penúltima ley orgánica, la separación de poderes entre la jefatura del Estado y la presidencia del gobierno, que por fin eso se consigue en el año 73 cuando Carrero Blanco es presidente del gobierno, ¿no? Ya había entrado en el 69, antes ya estaba ahí antes, pero ya se refuerza la presencia de tecnócratas y centélogos en el gobierno. Es un gobierno muy monocolor, y lo es más en el 73 cuando lo preside Carrero Blanco. Y eso, antes se llamaba el gobierno de los Lópezes, porque estaba López de Torma, López de Lago, López este, López otro, pero ya en el 73 con el presidente de gobierno Carrero Blanco en ese verano, es el gobierno del príncipe. Es el gobierno en el cual Carrero Blanco, y como Franco, eran dos excepciones, era monárquico a su manera, sentimentalmente monárquico. Otros no lo eran. Él consulta a don Juan Carlos, a los ministros, y
Juan Carlos está muy metido en la acción del gobierno. Y esto todo cambia cuando es asesinado Carrero Blanco en diciembre de ese año. Es un gobierno que dura 6 meses. Lo que pasa a continuación es que Carlos Arias Navarro sorpresivamente es nombrado presidente del gobierno y hay una escabechina de todos los amigos del príncipe, empezando por Rafael Miranda, que está en el gobierno y todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Lo nombra el Pardo. Franco ya está muy mal. Es la cosa del Pardo, es el yerno, es la mujer, es Túnez, es todo la camarilla del Pardo. Contra Juan Carlos. Empiezan a desconfiar y luego confían más en Carrero Navarro que en Franco, mucho más. Está como un exilio interno de don Juan Carlos, porque se refugia en la zarzuela, ya no interviene en el día a día, ya no es consultado, ya nadie le llama, lo que hacen es escucharle y espiarle. Y es sobre todo entonces, en esa etapa, cuando él empieza a recibir a una serie de gente, es cuando conoce a Jordi Pujol, es cuando conoce a gente nacional vasco, es cuando conoce a Tierno Galván, es cuando conoce a Luis Solá, el hermano de Javier, y empieza a conocer a Zoe. Es cuando conoce a gente como Jaime Sartori, cuando había estudiado con él, que está gente del PC. Es cuando se le abre mucho la cosa. Y Juan Carlos ya está pensando en la muerte de Franco y un día después. Y él quiere saber dos cosas. O sea, ¿cuánto tiempo tengo para hacer el cambio? ¿Y qué rápido tiene que ser y qué profundo? ¿Con qué tiempo cuento? Y vosotros me podéis creer o no. Y no puede contar toda la jugada. Algunos lo cuentan más, a otros menos. Pero Juan Carlos ya a partir de la muerte de Carrero Blanco ya lo tiene clarísimo. Ya juega a todo para desaparecer. ¿Y el tiempo? El tiempo... ¿Qué amenazaba? Es que yo creo que lo que él descubre, él le manda a Nicolás Franco a París a ver a Capillo. También manda a su amigo Colón de Carabajal a Ceausescu. Lo que ve en el PC, en el Partido Comunista y también en el Partido Socialista, y esto se lo cuenta muy bien Luis Solana, es que la izquierda clandestina tenía tantas ganas de salir de la clandestinidad, tenía tantas ganas de la libertad, tenía tantas ganas de digamos, que luzca el sol, que sí contaba contigo, no mucho. Tenía que haber claros signos de que se avanza, pero no iban a la lectura. Yo creo que una de las cosas que se aprende en ese último año de la muerte de Franco es la debilidad de la oposición. Y a la vez lo que se daba cuenta también de esa oposición clandestina es que el franquismo era mucho franquismo, era una cosa muy sólida. Y lo que hace Juan Carlos es que se lleva con él hacia la transición a lo que se llaman los jóvenes reformistas del régimen, que son Adolfo Suárez, Martín y tantos más, que esos sí son muy listos, esos sí quieren futuro, esos sí no han cumplido los 40 años, los acaban de cumplir. Y habían hecho política toda su vida, no sabían hacer otra cosa. Y esta gente, entonces, lo mismo que estás apuntalando el franquismo, lo desmontas. Y una cosa muy interesante, la gente del movimiento y la gente, Martín Villa siempre dice que él era organización sindical, preparamiento, lo mismo, la gente del régimen, tenían una idea muy clara del mando, como el ejército. Sentido de la jerarquía, se dice esto. La cosa, la jerarquía, y entonces lo mismo, esto por lo otro. Y si don Juan Carlos le dice a Adolfo Suárez, desmonta el regionalismo, mañana es imposible. Y es así. Y Torcuato Ferrer Miranda igual.
que hizo mejor Adolfo Suárez, conseguir pasar de una dictadura a la transición o fundar un partido de centro-derecha? No, es que el segundo no lo hizo. No lo hizo. Adolfo Suárez no era un hombre del partido. Eso nunca iba a funcionar. Iba a funcionar para ganar las elecciones, las constituyentes del 37 y las inmediatamente después, pero ya a partir... Yo me acuerdo del congreso de Palma de la UCD. Aquí. Wow. Yo estuve aquí. Después de su dimisión. Es que yo pensaba que el partido de Cielo acababa en la bahía, ¿no? Estaban todos, qué pelea, qué broncas, qué odios, qué cosas había desatado ahí. Adolfo Suárez nunca supo llevar un partido, ni le interesaba, le interesaba. Y Adolfo Suárez tenía Adolfo Suárez, la obsesión de Adolfo Suárez por Felipe González. Hubiera querido ser Felipe, le hubiera gustado ser el secretario general o primer secretario del Partido Socialista, del Partido Socialista, Socialdemócrata, Novao, tal y cual. Adolfo Suárez, su filosofía política, son los 27 puntos de la falange, ¿no? Y ahí hay mucho de socialdemócrata, ¿no? La canción de la banca y todas esas cosas, ¿no? Adolfo Suárez tiene que hacer una sola cosa, que es la Constitución, las Cortes Constituyentes, ese acuerdo entre todos, y luego el partido de centro-derecha pues pasaría 14 años del Partido Socialista con Felipe González, que es ya la segunda punta de lo que estábamos hablando de... Claro, que tú dices, te has referido varias veces a las elecciones, a las primeras del 77 como las elecciones constituyentes. Sin embargo, nadie dijo jamás que fueran a ser constituyentes esas elecciones. Fueron una extraña cosa que fueron constituyentes a posteriori porque hicieron la Constitución, se suponía, pero era una situación muy extraña, ¿no? Porque llegaba de una legalidad en la que no se podía convocar a elecciones constituyentes. No sé, yo creo que eran clarísimamente conscientes, se entendían como tal. Había que hacer otro aparato legislativo, otra institución, no podía seguir con el franquismo. Es decir, la ley de reforma política abolía el franquismo, ¿no? En su disposición última transitoria, eso tenías que poner algo en su lugar, y eso tenía que ser la monarquía parlamentaria, y esa cosa de la que se hablaba mucho en esa época, la democracia del corte europeo, y ahí en eso estaban todos más o menos de acuerdo, y inmediatamente no fue un tanto improvisado. Bueno, de hecho no estaban legalizados todos los partidos. Sí, pues estaban salvo Esquerra Republicana y el Partido Carlista, estaban todos legalizados. Estaban todos legalizados. Sí, se podía legalizar Esquerra y no le pasa nada, ¿no? Y el Partido Carlista pues lo mismo, en fin, no se hizo. Pero en fin, sí era una amplia oferta política, sin duda. Lo que a mí lo que preguntabas tú de que si fue improvisado y demás, la Constitución es muy curiosa, la Constitución. Se hace una Constitución muy pensando en la Constitución del 31, de la Segunda República, o sea, intentando evitar los errores que se cometieron entonces, y eso, por ejemplo, la ley de partidos y la ley electoral entra dentro de todo eso. Pero lo que no hay en esa Constitución, no hay en esos debates que tú decías que te hacen falta, no hay ninguna idea de la limitación del poder. Y eso a mí siempre me interesa muchísimo. Es decir, la Constitución americana, digamos, es el gran ejemplo de la democracia liberal. Lo que
tenían muy claro era limitar el poder del presidente de Washington. Y eso pasa a toda la teoría de la separación de poderes, que es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y era el sistema de controles y contracontroles, contrapoderes y contrapoderes y demás, siempre con la idea fija de limitar ese poder. Es una cuestión hecha para vacunar la sociedad del we the people contra cualquier tiranía. Y España, que venía de ese poder ilimitado de Franco, pues no se hace eso. No hay el debate ese de separar muy bien y muy claramente los poderes y tener esos poderes y contrapoderes. Y ahí es donde llega, que es donde está la manzana podrida. Porque si lo pensáis, es decir, tenéis el gobierno, la Moncloa, como ejemplo la Casa Blanca, el presidente del gobierno, que nombra a sus ministros y propone sus leyes, que van a la legislatura, al Congreso de Diputados y al Senado, segunda lectura, pero igual. Es el Congreso el que tiene que hacer las leyes, pero el Congreso no es independiente del Ejecutivo, porque con la ley electoral de los partidos políticos, las listas cerradas y bloqueadas, los diputados son todos nombrados por el jefe del gobierno. Es decir, ¿qué? Bueno, el jefe del partido, vamos, ¿no? Entonces, ellos, es una línea continua, vamos, no hay ninguna separación de poderes. Y luego, si encima el Consejo del Poder Judicial lo nombran los partidos, ya me contarás qué poderes y contrapoderes va a haber, que es para mí la segunda parte de lo que es este aparte de otros muchos cargos que son muy importantes, desde la presidencia de la Radio y Televisión Española, etc. Y el Museo del Prado, y el Instituto Cervantes. Es tremendo, es decir, la cantidad de puestos que se reparten cuando hay un cambio en el poder. Y el punto en el cual el militar en un partido político es para colocarse. De Leopoldo Calvo Sotelo, haces una imagen muy triste, ¿no? Dices que en el libro... Es que no le muy alegre. Pero dices que en realidad lo que hizo en el poco tiempo que estuvo en el poder era preparar la entrada de los 14 años de izquierda. Totalmente. Eso fue lo... Esto es muy fuerte, ¿no? Eso, en las copas navideñas del año 80, ya estaría el 181, ya estaba el presidente de gobierno. Felipe. No, el 81. Felipe fue el 82. Sí. El 81 es después del golpe intentona el golpe de Estado, es Leopoldo Calvo Sotelo en febrero del 81, y estas navidades la Moncloa da sus copas y tal y cual, y es entonces cuando, porque esto se lo contó Miguel Herrero, Leopoldo Calvo Sotelo le dice a Miguel Herrero, sabes que nuestra misión histórica, nuestro deber, nuestro tal y que cual, es poder entregar el poder al Partido Socialista. Gente coreana, yo no estoy en política para dar el poder a Felipe González, estoy en política para evitarlo. Y entonces se cogió un enfado tremendo a Miguel Herrero, abandonó las copas navideñas en la Moncloa, se cogió su coche y se fue directamente a ver a Fraga y le dijo: quiero ingresar en la Casa Popular ya. Y me voy de ustedes por el enfado que tenía. Calvo Sotelo estaba absolutamente en esa idea de que UCD era el puente. Creo más y más, no sé, Miquel, tú, ustedes, y si abrimos este debate,
yo creo que eso también es lo que quería el rey. Don Juan Carlos quería cuanto antes tener al PSOE en el gobierno y a Felipe González con quien se entendía maravillosamente bien. Él intuía que Felipe González iba a ir hacia la moderación, que lo de la OTAN y tal y cual se iba a solucionar, que Felipe González iba a poder conseguir mejor que ninguno la entrada de España en entonces Comunidad Económica Europea, que Felipe González iba a saber cohesionar el país de luego mejor que cualquiera en la OCDE. El rey no tenía ningún afecto a Fraga, ya había perdido total confianza en Suárez antes. Generacional, además. Cambio generacional, sí. Fraga, sí, Carrillo, frente a sí, Felipe González, el rey. Sí. Pero la relación del rey con Felipe González, muy respetuosa. Yo creo que fue muy fructífera, ¿no? Y desde luego el rey lo quería. Ahora que hablamos de Miguel Herrero Miñón, la Constitución, uno de los problemas, creo yo, entre otros que tiene la Constitución, es eso que se llamó en su momento el café para todos. Sí. El problema territorial no resuelto en este país, menos todavía ahora. Miguel Herrero Miñón publica un artículo en el Diario Mallorca, el 17 de enero de 1976, que lo titula El Estatuto Balear, que en resumen lo que viene a decir que entre los reformistas de ese momento, que aspiraban a instaurar lo que ellos decían el regionalismo, el Estatuto Balear podría ser un ejemplo y un norte para superar fetichismos historicistas, y cito literalmente, creo, correctamente, refiriéndose a los estatutos de autonomía republicanos del País Vasco, de Galicia y de Cataluña. De alguna manera, ahí está a banda de lo que será el café para todos constitucional. ¿No fue eso un error visto en perspectiva? Pero yo creo que sí, la verdad, yo creo que Miguel Herrero lo que él hubiera querido es simplemente estatutos para Galicia, País Vasco y Cataluña, y de luego tener muy claramente dos velocidades y demás. Eso no lo compró Suárez, y Suárez es lo del café para todos, que era Clavero, que era Andaluz, y los andaluces estaban empujando y tal y cual. Pero sí, yo creo que el título octavo, que es el título de las autonomías y demás, la Constitución, es lo más problemático de ese papel. Y además yo creo que ahora es muy difícil. Ahora es muy difícil, con muchas otras cosas. La pasta de dientes está fuera del tubo y yo no veo muy bien cómo la puede volver a meter, ¿no? El papel de Adolfo Suárez, ¿cómo lo definirías? Todo, desde el 76 hasta el 82, 83, cuando el CDS y fracasa nuevamente. Yo creo que Adolfo Suárez es provincial. Adolfo Suárez era un líder total para su generación de jóvenes reformistas del régimen. No era el más brillante de ellos, ni mucho menos. Otros habían tenido cargos tan importantes como él. Pero era una cosa magnífica, de simpatía, de arrastrar a la gente, de unir voluntades, de mucha humildad. Es el primer gobierno suyo del 76, es un gobierno que le hace. Es un gobierno que le hace a Alfonso Osorio. Casi no conoce a la gente ahí, ¿no? Una persona como... O sea, el rey nombra a Suárez como sucesor de esto de Arias Navarro, le mete en la terna con forceps, vamos, Pato Fernández Miranda, que dice, hecho lo que el rey no ha querido, entonces está en la terna Suárez y le llama el rey a Suárez, y inmediatamente Fraga dice que no va a seguir en el gobierno, Areilza dice que no va a seguir en el gobierno, desbandada total
de toda la gente de esa generación que se pensaba con méritos y títulos sobrados para ser presidente del gobierno. Y naturalmente, entonces, un problema es, por ejemplo, quién va a ser el ministro de Asuntos Exteriores, un puesto absolutamente clave cuando el país está cambiando, la monarquía está consolidándose, está en plena transición, todavía no ha empezado, y todo el mundo exterior quiere saber qué va a ocurrir en España. Ministro de Exteriores, puesto clave. Entonces, el subsecretario con la elección es Marcelino Oreja, y su ministro dimite, y Oreja inmediatamente dimite también. Y a la mañana siguiente de que iba a ir a volver al ministerio a recoger su despacho, esa mañana que está aceitándose en el jaleo, le llama al rey, y el rey le dice: a ver, y entonces se va directamente a Zarzuela, y el rey le dice: te va a llamar Adolfo Suárez y quiero que seas ministro de Exteriores. Entonces, Oreja lo cuenta hoy en día, ¿no? Entonces, efectivamente, a un par de horas, llamada de Adolfo Suárez, y casi no le conocía a Adolfo Suárez. Y venían de cosas distintas, vamos, ¿no? Y Oreja le dice: ¿con quién voy a estar en el gobierno? Oreja está diciendo: ¿con quién y para qué voy a ser ministro? Y cuando le pregunta a Suárez ¿con quién?, Suárez le dice: con tus amigos, no con los míos, con los tuyos, quedan los tácitos, los cristianos-demócratas, los niños bien, diplomáticos, abogados de Estado y estas cosas, ¿no? Con tus amigos. Luego, ¿para qué? Y entonces Suárez le dice: vamos a hacer esto, que son las constituyentes. Y al cabo de una hora, menos, Marcelino Oreja, que no tenía nunca nada que ver con un falangista como Suárez, está absolutamente enamorado de Suárez. Luego se pelean y luego todo cambia y todo lo demás después. ¿Por qué? Pero en ese momento el magnetismo de Suárez era total. Pero me da la sensación que hay un Suárez del 76 al 78 hasta que si no se hubiera presentado a las elecciones del 79 habrían erigido monumentos por toda España, ¿no? Y en cambio se presentó y fue un desastre a partir de ahí. Sí. Bueno, es decir, yo sé una cosa que a todos los que nos gusta pues, leer biografías y leer historia y todas esas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces te das cuenta de que la gente en general puede hacer una cosa buena? Hacer dos sería muy raro, ¿no? Pero hacer una cosa bien. Suárez hizo una cosa bien y no tenía que haberse presentado. Y se presenta pues porque te gusta el cargo, porque te pierdes. La alta política, yo creo que hay que tener poco antes o después, ¿no? Más o menos a todos los presidentes les ha ido pasando lo mismo. Pues yo creo que sí. Pero a mí lo que no sé, a mí me gustaría saber, de verdad, qué dice la gente del Cercle Economía de Mallorca sobre dónde estamos ahora y a dónde vamos. ¿Nos puede contar algo del 23 de febrero? Yo ese mes de febrero del 81 estuve en Guernica, en la Casa de Juntas, cuando los de Batasuna le montan ponen todos a cantar el vocabulario y esas cosas y les echan a patadas.
y estaba bastante cercano a las alturas en aquel momento. Me había ocurrido en los meses anteriores algo muy curioso, que fue que un desconocido para mí vino. Yo estaba entonces escribiendo en el Washington Post y con Newsweek. Un señor se presentó en mi despacho y me empezó a hablar de la operación de Gol, de la cosa turca, de distintos movimientos entre militares y cosas de esas, y era una fuente que estaba muy metida en el ajo. Era un hombre de golpe duro, era civil, estaba muy cercano a Flori después, vamos, con la gente de la coraza de Brunete y lo de, ¿cómo se llama? Almendros. Él me venía, Almendros era un nombre que se puso a un colectivo de militares que estaban en Brunete, que era Coronel San Martín y gente de su Estado Mayor, que publicaban cada 15-20 días un artículo con la firma de Almendros en el Alcázar, que era el periódico de los combatientes. Y Almendros era la clave de que sería en febrero cuando florecen los almendros y todas esas cosas. Y él, este señor que me venía a ver y me iba contando cosas y demás, me contó la reunión de Armada con Enrique Múgica, por ejemplo, en Mérida, de la cual no había salido nada. Y entonces yo le fui a ver a Enrique Múgica, que conocía muy bien, ahí en la sede del PSOE, y dije, oye, mira, que me acaba de decir alguien que has estado con la Armada en Mérida. Y Múgica se puso furioso, me echa de la cosa, estás pescando el río revuelto, no sabes dónde has metido, me lo negó de arriba abajo. Entonces, ¿cómo se puso Múgica? Que tiene un genio tremendo cuando era por ahí. Que todo era verdad, ¿no? Pero me niega, tal y cual. Si él me lo hubiera admitido, lo hubiera escrito. Incluso off the record, vamos, le hubiera dicho, no yo no te lo digo, pero vale. Pero me lo negó con tal evidencia que empecé a dudar, en fin, todo era absolutamente verdad. Yo estaba ya muy con la cosa esta. Y entonces, en una audiencia después de lo de Guernica, con el rey, le pregunté si sabía quién era Almendros, que era el artículo este. Y eso no se me olvida, me dijo, ni lo sé ni me importa. Y las dos cosas eran verdad. No sabía que me importaba mucho. Ni lo sé ni me importa. Y entonces sí que me dijo lo de que habrá unidades que pueden hacer alguna tontería, utilizando por una tontería, pero el ejército español no se levanta contra su comandante en jefe. Yo creo que el rey sabía mucho de lo que estaba ocurriendo, sabía perfectamente lo que estaba haciendo la Armada, sabía mucho lo que estaba haciendo delante de Bosch. Yo creo que el CSIC sabía un montón de lo que estaba ocurriendo y digamos, era un golpe de Estado en cierta manera controlado. Eso es mi opinión. Hay un momento histórico también, se produce antes del golpe de Estado, que es qué papel tiene Santiago Carrillo en apaciguar los ánimos después de la matanza del despacho de abogados laboralistas, Atocha. ¿Sabes algo? Sí, eso fue tremendo eso. A los abogados, pobrecitos, los llevaron todos al Supremo en la Plaza de la Villa de París y pusieron ahí lo del cuerpo presente. Y Carrillo todavía no era público, vamos, ¿no? Salió, pero Carrillo estaba allí y conocía bastante bien a la gente del PP. Y fue la primera vez que conocí a Carrillo en el duelo ese. Carrillo estaba en una habitación, en una sala al lado de donde estaban los cuerpos presentes y
y el PC tuvo un gran momento de mostrar primero su fuerza, lo que fue ese entierro, y su disciplina. Y la gente del Partido Comunista, al menos la de entonces, era muy seria. Y eso, la disciplina, lo tenía absolutamente tatuado. Y sí, lo mismo que cuando llegó el momento, cuando Carrillo dijo aquí no es monarquía, república, sino democracia, dictadura, y aquí no es la tricolor, sino la bandera nacional y el himno y todas esas cosas, y lo aceptan, vamos, además en un 14 de abril, que lo puso ahí en el año 77 Carrillo. Lo de Atocha fue esa manifestación de fuerza que fue engañosa, porque con lo que esa salida de la gente con tanta disciplina, con tanto silencio, con tanta soledad en el Paseo de la Castellana, aquí como mínimo 70 o 80 escaños, o sea, como Podemos ahora, ¿no? Y sacaron 23. El voto del 77, que ya quedó marcado, vamos, las líneas divisorias en la política y el bipartidismo, era muy interesante de cómo fue, cuanto se puede votar, se rechaza al franquismo, los 7 magníficos de Zara, la de Alianza Popular, y se rechaza a lo que era el enemigo, la razón de ser del régimen, del comunismo y demás, se rechaza también, ¿no? No, si uno piensa, si por ejemplo Ramón Tamames hubiera sido el secretario, imagínate, el secretario general del PC en aquel momento, ¿no? De otra generación, más joven, más esto. A raíz de esto de los atentados de Atocha, en los que, por cierto, tenía que estar una joven abogada de 30 y pocos años, que no estuvo, la hubieran podido o matar o al menos herir, que es la actual alcaldesa de Madrid. Y te decía, el terrorismo sobrevuela todos aquellos años. Una de las cosas que se ha hablado, siempre se adjetiva la transición como la transición pacífica de una dictadura a una democracia. Sin embargo, en los últimos años han aparecido libros en los que empiezan a poner en cuestión que fuera, al menos, no hubo una guerra, cierto es, afortunadamente, pero tampoco fue pacífica, en el sentido que, por ejemplo, los datos que se manejan en algunos libros, como uno que presentaron en Barcelona este lunes, un historiador que se llama Casals, citando una documentación de Sophie Babi, creo que se llama, una historiadora francesa, habla de 700 muertos solo entre el 75 y el 82, digamos, el periodo de transición hasta la victoria de Felipe González. 360 muertos de ETA, 90 del Grapo y 250 de terrorismo de Estado, ultraderecha, etc. No lo sé. Mucha sangre. Mucha sangre. No, había hitos así de donde se podía haber roto el camino de la transición, donde podía haberse descarrilado el proceso, varios atentados de ETA, varios, y a partir del 78 estamos a 100 anuales. De ETA, que eso es uno muerto cada 3 días, es impresionante pensarlo. Luego los sucesos de Vitoria, que perdió el control de la policía en una manifestación, lo de Atocha, pero no creas que hubo mucho más, había incidentes aislados para un proceso de cambio de esta envergadura. A mí me parece un poco salvo. No es poco, por menos hubo en Portugal y en Grecia, menos muertos, quiero decir. Y los atentados además tenían una intencionalidad política. Por ejemplo, los de Atocha no solo eran atentados, que después el principal implicado, tal Lerdo de Tejada, el juez lo deja en libertad, al cabo de unos pocos días el tío se fuga. Sí. Y el tío ha acabado haciendo asesorías
de seguridad para la policía española hasta el año 2011 y la izquierda el PC y nadie reventó. Yo no, sí, no se lo entiendo, ¿no? Lo de Atocha fue horroroso, vamos. No sé, claro, porque yo conocía muchos jóvenes aquí, ¿no? Y eso de la faca. Sí, sé muy bien lo que fue eso. Ahora no creo que fue un crimen organizado de Estado, de un complot de derechas de unos abogados. Que, no sé, hubo muchos más muertos, no sé, lo de Grecia, Portugal. Yo siempre me acuerdo de cuando Perón volvió en Ezeiza, la matanza que hubo ahí, vamos, en Argentina, ¿no? Que es una situación muy hispana. Luis Quicles. Sí, buenas tardes. Me acuerdo del libro, pero cuando... Lo puede comprar ella. Esperaré al final. Eso al final. Esto, cuando ha apuntado algo ya sobre la manzana podrida, entonces para que después de las elecciones seamos una democracia de calidad homologada a las mejores democracias europeas, ¿qué tiene que hacer el nuevo gobierno? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cosas considera troncales que debe hacer el nuevo gobierno? Y quién piensa de lo que va a contestar, qué coalición piensa que lo puede hacer. Bien, lo que hay que hacer, que son profundos retoques a la Constitución. Hay que abrir un proceso con Cataluña, hay que abrir un proceso de financiación autonómica, hay que hay que llegar a un acuerdo sobre la ley electoral profundo, es decir, cambiarlo de arriba abajo. Hay que poner una serie también eso otra ley, una ley de partidos que ponga determinadas transparencias, conductas, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Son apartados muy gordos y eso requiere una fuerte mayoría en el Congreso, cualificada, y entonces estamos hablando de un gobierno transitorio de coalición de PP-PSOE y Ciudadanos y Cristal. Y a la vez lo que tiene que ocurrir son congresos nacionales de los dos partidos principales. Una cosa increíble es que para ser esa democracia de calidad europea y tal y cual, en el parlamentarismo moderno europeo, un partido político tiene congresos nacionales anuales. Aquí en los estatutos del PP son cada 3 años. Tenían que haber tenido su congreso en enero del año pasado y no lo han tenido. Han pasado 4 años y más sin tener un congreso. Esa absoluta y flagrante contradicción con sus propios estatutos. El PSOE es cada 4 años. Y tenían que haber tenido uno también a comienzos de año que tampoco lo han tenido y la postura no se los cuatro. Lo que tienen que tener los dos partidos es congresos absolutamente abiertos, porque tienen que abrirse y muy posiblemente el PP va a ser sustituido por Ciudadanos y algo saldrá de Izquierda Unida, Podemos y PSOE para formar otro bloque en la izquierda, y eso va a ser más o menos el bipartidismo. Pero desde luego lo que se llama la partidocracia del PP con sus órganos actuales y el PSOE, eso para mí acabó. Bueno, no es que para mí acabaron, que pasaron de tener el 70% de los votos emitidos a tener menos de 40%. Pero hay que tomárselo muy en
sí. Y hay que buscar una fórmula de estos dos que acaben la faena de la manera mejor. Hay una cosa muy importante, es decir, que estamos en tiempos, creo yo, y no sé si ustedes están de acuerdo hasta qué punto, pero son muy... La crisis financiera o económica no sale gratis. Se ha machacado a la clase media y la clase media es el gran sustento de una democracia liberal. La democracia liberal existe porque la pone la clase media y su cosa es la clase media, y la clase media se lleva un palo y otro y otro y otro. La legitimidad de los gobiernos y de los sistemas de gobierno está tan cuestionado. Es decir, no es Donald Trump, puede ser presidente de Estados Unidos. Marine Le Pen puede ser presidenta de Francia. Un tris ha ganado la extrema derecha en Austria. El contagio de Austria a Alemania, a la Alternative für Deutschland, en fin, lo que sale a la derecha, no sale gratis el fenómeno de la crisis migratoria. Y luego Brexit. Es decir, está todo absolutamente igual. ¿Y qué pasará con el Brexit? Pues mira, la Brexit, que es la salida del referéndum del día 23 de junio, es un jueves, y el domingo son las elecciones aquí. Las encuestas te dicen que la mayoría es los que se quieren quedar en la Unión Europea, pero yo no me fío demasiado. Hay menos entusiasmo por votar entre los que se quieren quedar, más entusiasmo por votar entre los que se quieren ir, porque en fondo están hablando de un voto de protesta, un voto con perdón de cabreo, y eso motiva mucho más. Puede ocurrir cualquier cosa. Lo que sí, sea lo que sea el resultado, la quiebra en la sociedad británica, sobre todo en el Partido Conservador, es tremenda. Se han dicho unas cosas unos a otros y todavía falta tanto que se van a decir en los próximos meses. Esa es la tal, ¿no? Como y además es que es un discurso tan emotivo, es la negación de ver, pues, no sé, con un poco de tranquilidad lo que son los números, lo que son los efectos. Muy bien, si no hay ninguna pregunta en el tintero, pues lo dejaremos aquí, y aquellos socios que se quedan a cenar, pues insistiremos con preguntas más graciosas, tal vez, en la intimidad. Muy bien, muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a todos.